Continuamos entonces con el estudio de nuestra confesión de fe, el capítulo 8 específicamente de nuestra confesión de fe, que trata sobre Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Esta es ya la penúltima clase, esperemos que podamos terminar ya el capítulo el próximo domingo. Pero es una doctrina sumamente importante para nuestras vidas. Espero que haya sido evidente en todos estos 3 años que llevamos estudiando el capítulo 8. Ahora recuerden que estamos ya terminando esa doctrina de la obra de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Lo estamos haciendo terminando, estudiando el párrafo 10 de nuestra confesión en el capítulo 8. Pero entonces, ¿qué nos enseña más el párrafo 10 sobre la doctrina de la obra de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres? Vamos a leer entonces nuevamente el párrafo 10 del capítulo 8. Dice: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Párrafo 10 entonces, como hemos visto estas semanas, habla sobre la necesidad de la obra de Cristo. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es que nosotros necesitamos tal mediador? ¿Y por qué necesitamos un mediador con esos 3 aspectos de su oficio? La respuesta la da el párrafo 10 hablando de ese triple oficio de Cristo. Recordemos eso, no se tratan de 3 oficios de Cristo, sino un oficio con 3 facetas o 3 aspectos o 3 funciones. El oficio como profeta lo vimos hace 3 semanas. Oficios como sacerdote lo empezamos a ver hace 2 semanas y terminaremos el día de hoy. Y hoy empezaremos a ver también su oficio como rey. Esperamos terminar esto la próxima semana. Ahora, la semana pasada, si nosotros recordamos, vimos cómo el Señor Jesucristo cumplió esa promesa de ser el sacerdote de su pueblo. Ese oficio que había sido tipificado en el Antiguo Testamento con los levitas en el pueblo de Israel. Y vimos este oficio sacerdotal del Señor principalmente en la epístola a los Hebreos. Es el único lugar, como dijimos la semana pasada, en el Antiguo Testamento en donde explícitamente se le llama al Señor Jesucristo sacerdote. La semana pasada dijimos que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, implícitamente señala a Jesucristo como el sacerdote de su pueblo. Lo vemos en Juan 17, en su oración sacerdotal, como Él intercede delante de Dios el Padre por su pueblo. Así como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba el nombre de las tribus en su corazón y los presentaba delante de Dios, así Jesucristo, antes de morir en la cruz, llevó a todo su pueblo, a sus 11 apóstoles y a todos los que creerían en Él en su corazón, para presentarlos delante de Dios su Padre, como nuestro sacerdote. Pero la epístola a los Hebreos explícitamente dice del Señor Jesucristo que Él es el sacerdote, el sumo sacerdote de su pueblo. Lo primero que vimos en la epístola a los Hebreos fue que Cristo no solo es el cumplimiento de este oficio en el Antiguo Testamento. Es decir, todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento apuntaban a ese gran sumo sacerdote que vendría mucho tiempo después
para representar a su pueblo espiritual. Pero Jesucristo transformó este oficio sacerdotal. Él es el verdadero sacerdote. Aquellos sacerdotes, ese sacerdocio del antiguo pacto fue modelado según el patrón del sacerdocio del Señor Jesucristo. Eran completamente distintos, ¿verdad? Porque uno era según la ley, como vamos a ver ahorita. El del Señor Jesucristo era según el juramento de Dios. Pero Él era el modelo. Segundo, vimos en Hebreos capítulo 5 que Jesús fue tomado de entre los hombres. Así como leímos en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote y el sacerdote Aarón fue tomado de entre los hombres, asimismo el Señor Jesucristo fue tomado de entre los hombres. Fue por eso que tuvo que encarnarse. La segunda persona de la Trinidad, como el mediador entre Dios y los hombres, tenía que ser un hombre también. Y por eso se encarnó. Él no solo iba a representar a Dios con los hombres, sino que Él tenía que representar los hombres con Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer si Él no era un hombre? Bueno, para eso se encarnó. Para eso tomó sobre sí la naturaleza humana, para poder representar a su pueblo, a sus hermanos, delante de Dios su Padre, como un hombre, como el hombre perfecto. Tercero, en Hebreos capítulo 5 también vimos que Jesús no tomó este oficio a la fuerza. No fue a su padre y dijo, bueno, yo voy a ser el mediador entre usted y su pueblo. No, esto fue algo que le fue conferido al Señor. En la eternidad, Dios el Padre le confirió este oficio al Señor Jesucristo. Él sería el profeta, el sacerdote y el rey de su pueblo. Esto fue determinado en la eternidad. Eso lo leímos en el Salmo 110:4. Juró Jehová: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Un juramento que se dio ¿dónde? En la eternidad. Y así como los sacerdotes del antiguo pacto fueron ungidos con aceite para mostrarle al resto del pueblo que ellos habían sido escogidos por Dios para servir como sacerdotes, asimismo el Señor Jesucristo fue ungido con toda la plenitud del Espíritu Santo para demostrarle a todos que Él era el sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote de su pueblo. Cuarto, vimos que Jesús realizó este aspecto de su oficio como nuestro representante en Hebreos capítulo 6, que dice que Él entró detrás del velo como nuestro precursor. ¿Qué implica eso? Que alguien sea el precursor de otro, que a donde ese va, yo voy a llegar. Bueno, Hebreos capítulo 6 dice que Jesús entró delante del velo del templo en el cielo, delante de la presencia de Dios, como nuestro precursor. ¿Y qué nos está diciendo ahí el Señor? Que Jesús está ahí y ahí estaremos nosotros también. Ahí llegaremos. Él entró ahí como nuestro representante, así como hizo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Él entraba delante de la presencia de Dios representando a su pueblo. Hebreos 6, 19, 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Quinto, vimos que el sacerdocio del Señor Jesucristo es infinitamente mejor que el de los sacerdotes del Antiguo Pacto. Infinitamente mejor. ¿Por qué era superior? Bueno, el autor a los Hebreos justifica la superioridad del sacerdocio del Señor Jesucristo diciendo que Él es un sacerdote eterno. Por eso es según el orden de Melquisedec. Jesús es eterno. Él no muere. Él está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él no muere. La muerte no tiene poder sobre Él. Por lo tanto, si Él permanece eternamente, entonces puede representarnos y toda su obra
sacerdotal en favor nuestro permanece para siempre. No se deshace. Como ocurría con los sacerdotes del antiguo pacto, ¿verdad? No solo una vez cada año tenía que el sumo sacerdote hacer aquellos sacrificios del día de la expiación, sino que ese sumo sacerdote iba a morir, y cuando moría tenía que venir otro sumo sacerdote, porque aquel había muerto. El pecado aún seguía en medio del pueblo. Segundo, es un sacerdocio superior porque no era de acuerdo a la ley, como lo fue en el antiguo pacto, sino que era de acuerdo al juramento de Dios. Y por la permanencia del Señor Jesucristo, porque Él permanece eternamente, entonces Él es capaz, dice el autor en Hebreos capítulo 10, Él es capaz de salvar perpetuamente a su pueblo. Perpetuamente. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes levitas, no podían salvar a nadie por causa de su debilidad. Ellos mismos tenían que limpiarse, lavarse, hacer todo un ritual para limpiar primero sus pecados, para poder entrar delante de la presencia de Dios. Pero Jesús es sin mancha, sin pecado, limpio, puro, santo, perfecto, que no tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque no tenía. Y así entró delante de la presencia de Dios, y como el sacerdote se sacrificó a sí mismo como la ofrenda perfecta. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y sexto, vimos cómo los beneficios del Señor Jesucristo como sacerdote son infinitamente superiores a los del sacerdocio levítico. Que Jesús nos salva perfectamente. Perfectamente. A donde Él está, nosotros estaremos. Ahora, la otra pregunta que contesta el párrafo 10 es: ¿por qué razón necesitamos nosotros a Cristo como sacerdote? ¿Por qué? No, leamos lo que dice el párrafo 10. Dice: por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Por eso necesitamos nosotros a Jesús como nuestro sacerdote. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. La Biblia es el espejo de Dios. Es el espejo ante el cual nosotros como criaturas nos paramos para ver qué es lo que Dios dice de nosotros. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de nosotros en nuestra condición natural, en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él está afirmando Pablo a esta iglesia en Roma. Bueno, que ellos ahora están reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero ¿qué significa estar reconciliado? Significa tener paz. Pero ahora, Pablo le está diciendo, ustedes ahora tienen paz con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué paz? ¿Qué había antes de paz? ¿Qué es lo que hay antes de que venga la paz? Guerra, enemistad. Y eso era lo que Pablo le dice a estos hermanos. Eran ellos delante de Dios. Ellos eran sus enemigos. Había enemistad no solo de Dios hacia ellos, sino de ellos hacia Dios. Como dijo en Romanos capítulo 1, Dios a todos los hombres nos ha revelado su verdad, su deidad y su poder en la creación. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Detener con injusticia esa verdad. Tú no eres mi Dios. Pues no solo había enemistad de parte de Dios hacia nosotros, había una enemistad de nosotros hacia Dios. Los hombres odian a Dios en su condición natural.
Esa es la disposición. El hombre no es neutral para con Dios. El hombre odia a Dios, su condición natural. Y hay una enemistad. Entonces, ¿por qué necesitábamos nosotros un mediador, un sacerdote? Porque había enemistad, éramos enemigos de Dios. Además, la Biblia afirma que nosotros somos extraños para con Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo ha venido diciéndole a estos hermanos, a estos creyentes ahora que se reúnen en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, él les está diciendo: vean, ustedes son cristianos porque Dios los salvó. Dios el Padre los eligió en la eternidad, Dios el Hijo murió para redimirlos, Dios el Espíritu Santo los ha resucitado con el mismo poder con el que resucitó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Andaban siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las pasiones de su carne. Pero Dios, en su gracia, los salvó, los sentó con Cristo en los lugares celestiales. Ustedes antes, sin Cristo, no tenían esperanza alguna, eran extraños y advenedizos. Pero por la obra de Dios, ustedes ahora son parte de su familia. Entonces éramos extraños. ¿Por qué necesitábamos un sacerdote? Porque éramos extraños para con Dios. Sin Cristo es ser un extraño para con Dios. La Biblia también afirma que por nuestro pecado, nada de lo que nosotros hagamos podrá ser agradable jamás a Dios. Busquemos Isaías 64. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Delante de Dios, la obra más justa que un hombre pueda hacer en este mundo para con otra persona, sin Cristo, esa justicia es un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Nada, ni nosotros mismos por ser enemigos de Dios, ni por ser extraños nosotros, podemos ser aceptos por Dios. Dios no nos puede aceptar a nosotros porque somos rebeldes, pecadores. Cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Fuera de aquí. Yo soy santo. Usted es un pecador. No puede haber comunión alguna entre usted y yo. Fuera de aquí. Dios no podía aceptar ahora a Adán como lo había aceptado durante el tiempo que estuvo sin pecado. Pero entonces ni nosotros en nuestra condición podemos ser aceptados por Dios, ni nada que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque delante de Dios eso es un trapo de inmundicia. Se puede agarrar el hombre natural, Bill Gates, que tiene billones de dólares, puede agarrar y vender
todas sus posesiones, agarrar todo su dinero y darlo a los pobres. Y Dios le va a decir, vas al infierno por no estar en Cristo. Todo eso que hizo es un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos acepte delante de su presencia. Y eso nos debe poner a pensar en la gravedad de nuestra situación. ¿Qué necesitamos entonces? Un sacerdote. Eso es lo que necesitábamos. Un sacerdote. El sacerdote. Al gran sumo sacerdote, al Señor Jesucristo. Es a Él a quien necesitábamos. Porque si siendo enemigos, dice Pablo en Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Jesús entró delante de la presencia de Dios como el sumo sacerdote de su pueblo y se sacrificó a sí mismo. ¿Para qué? Para que Dios entonces no pudiera culpar más a su pueblo. No, los pecados de mi pueblo han sido castigados en mí. Ellos son perdonados ahora, son reconciliados con Dios. Ya hay paz, porque es el pecado lo que trae enemistad. Ahora, cuando Cristo ha quitado ese pecado, ahora hay paz para con Dios. Y hay reconciliación. Pero Cristo no solo se dio a sí mismo para reconciliarnos con Dios, sino para que pudiésemos ser aceptados por Dios. ¿Cuándo fue que Adán podía tener comunión verdadera con Dios y todo lo que Adán hacía era agradable a los ojos de Dios? ¿Cuándo? Cuando estaba sin pecado. Todo lo que Adán hizo antes de caer en el pecado era agradable a los ojos de Dios. Pero después no. Bueno, ahora, cuando el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros, cuando esa obra ha sido aplicada a nuestras vidas, lo que nosotros hagamos es hecho en Cristo. En Cristo. Vean, nosotros nos reunimos aquí los domingos. Y nosotros debemos entender esto. Dios espera de nosotros una reverencia perfecta de parte de nosotros. Una adoración perfecta hacia Él de parte de nosotros. Pero nuestra oración nunca es así. ¿Por qué acepta el Señor Jesucristo nuestra adoración cada domingo? Porque nuestro sumo sacerdote está sentado a su diestra. Y todo lo que nosotros hagamos como iglesia lo hacemos en Cristo, unidos a Él. Y así como nosotros no estamos exentos de pecado porque aún mora el pecado en nuestra carne, Dios nos ve a nosotros como si fuéramos perfectos. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Cristo sobre nosotros, por la fe nuestra. Lo mismo en las cosas que nosotros hacemos. Todo dependemos de Cristo. No solo para ser reconciliados con Él, sino para que todo lo que hagamos y nosotros mismos podamos ser aceptados por Dios. Cristo, Dios el Padre recibe nuestro culto, hermanos, por Cristo. Por causa de Cristo. No es por lo bueno que cantamos, porque no cantamos bien. No es por la atención que prestamos, porque no prestamos una perfecta atención. No es por la disposición de nuestro corazón, que es perfecta para con Dios cuando nos habla por medio de su palabra, porque no es así. Dios recibe nuestra adoración porque Cristo es nuestro sumo sacerdote.
Efesios 1, versículos 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es porque estamos en el amado que nosotros entonces podemos leer estas palabras y entender que esto es una realidad para nosotros en Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos un gran sacerdote delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener seguridad? De que podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Es porque estamos en Cristo y porque Él es nuestro sumo sacerdote que nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios con toda confianza, sin temor alguno. ¿Entendemos eso? Es por causa de Cristo que nosotros podemos sentarnos a orar sin temor de que Dios nos vaya a matar porque no oramos como debíamos. No, Cristo es nuestro sacerdote y Él ha abierto el camino. El velo ha sido roto de arriba abajo, mostrándonos a nosotros que ahora tenemos plena libertad, plena confianza, plena seguridad de que podemos ir a Dios y Él nos va a aceptar como sus hijos. Es por eso que si un hombre no tiene a este sumo sacerdote, no podrá ni será aceptado jamás por Dios. No podrá tener paz con Él tampoco. Solo Jesús trae la paz entre Dios y el pecador. Solo Jesús puede hacer que nosotros podamos ser aceptados por Él. Aquel hombre que no tenga a Jesús como su sumo sacerdote será echado delante de la presencia de Dios y lanzado al lago de fuego en el juicio final. La pregunta para todos nosotros es esta: ¿es Cristo nuestro sumo sacerdote por la fe? ¿Es Cristo su sacerdote? Entonces Cristo ejerció su sacerdocio para reconciliarnos con Dios y para presentarnos aceptos para con Él. Para eso fue que Jesús fue nuestro sumo sacerdote. Pero Cristo también es nuestro Rey. Vean cómo lo dice el párrafo 10. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Este oficio real también fue tipificado en el Antiguo Testamento. Y lo fue tipificado de diferentes maneras. Primero, en el dominio que Dios le dio al hombre sobre toda la creación. Vayamos a Génesis capítulo 1. Este aspecto real del oficio de Cristo como mediador fue tipificado en el Antiguo Testamento. La primera manera en la que fue tipificado fue en el dominio que Dios le dio al hombre sobre toda la creación. Entonces en Génesis 1, versículos 26 al 28 leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿y qué más dice? Y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el fundamento para la realeza en la historia de la redención. Aquí, Génesis 1. Esta es la gran comisión del Antiguo Testamento. Multiplíquense, llenen la tierra y tengan dominio sobre ella. Un dominio que el hombre perdió por causa de su pecado. El hombre falló, Adán falló en ejercer este dominio sobre la creación, específicamente al no dominar a la serpiente y permitir que entrara en el jardín del Edén y permitir que engañara a su esposa y permitir que con sus engaños él fuera él mismo engañado. Adán debió echar a la serpiente del jardín. Pero en lugar de dominar a esa criatura de Dios, ¿qué hizo? Se dejó dominar por ella. Se sujetó voluntariamente a la serpiente y pecó. Pero el fundamento para este oficio real de Cristo está ahí, en el dominio que Dios le dio al hombre en la creación o de la creación. Segundo, fue tipificada también este oficio real de Cristo en la promesa de Dios a Abraham. Debido a esa incapacidad humana, ya el hombre perdió el dominio de la creación, ahora más bien la creación estaba en contra de él. Dios promete levantar todo un linaje de reyes que vendrían de Abraham. Génesis 17. Avancemos un poco en Génesis. Génesis capítulo 17. Versículo 4 al 6. Los hombres se multiplican, ¿verdad? Se empiezan a multiplicar, son miles y miles de hombres. Y en lugar de hacer lo que Dios les había dicho, de multiplicarse y llenar la tierra, ¿qué es lo que hacen? Se establecen en un solo lugar. Ahí están todos juntitos para que nadie nos separe aquí. ¿Qué vamos a hacer? Una torre para que nuestro nombre sea glorificado, no el nombre de Dios, que era lo que Dios tenía planeado cuando le dio ese mandamiento a Adán. Llenen la tierra, ¿para qué? Para que mi nombre sea glorificado, para que mi nombre llegue a los recónditos más profundos de la tierra. Pero ellos se quedaron ahí todos juntos, buscando su propia gloria, la gloria de su nombre, no la gloria de Dios. Dios vino, los destruyó, los separó. Ahora no quieren cumplir mi comisión, yo los voy a hacer que la cumplan. Y los dividió a todos. Cada uno se fue por su lado. Y cada uno de todos estos hombres que salieron, en vez de adorar a Dios, adoraban ídolos. Entre ellos estaba Abraham, adorando a sus ídolos con su padre Taré. Y Dios escoge a Abraham antes, para hacer de él una gran nación y para que de él viniera una simiente por medio de quien Dios bendeciría las naciones. El Señor Jesucristo. Pero a Abraham Dios le promete que le dará un linaje de reyes que gobernarán sobre su pueblo. Génesis 17, versículos 4 al 6. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dios está prometiendo que vendrán reyes de Abraham. Él está prometiendo un linaje real a Abraham. Tercero, en la promesa de Dios a Jacob. A Jacob Dios le prometió no solo un linaje de reyes, le prometió un rey que vendría de una de sus tribus, de uno de sus hijos. Génesis 49.
Esta es la bendición de Jacob antes de morir a sus hijos. Y Dios le promete esto a su pueblo por medio de Jacob, como el profeta de Dios, versículo 8. Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, y sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Este rey, no solo vean que Dios le está prometiendo a Jacob que de sus hijos vendrá ese linaje de reyes. Y de sus hijos era de Judá. De él vendrá ¿quién? Silo. Aquel que tendría el cetro de Judá. Aquel que se inclinarían todos los hermanos. Uno que sería como un león. ¿Qué hace el león? Conquistar. Un conquistador. Un rey que vendría de Judá y legislaría sobre su pueblo. Su pueblo le obedecería a él, porque él sería su rey. Además, Dios promete a Israel el mismo rey, pero por medio de un falso profeta, Balaam. En Números 24, cuando Balac llama a Balaam para que maldiga a Israel, Dios le prohíbe a Balaam hablar algo malo contra Israel, su pueblo. Y Balaam profetiza lo siguiente, en Números 24, versículos 15 al 19, escuchen. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Dios entonces promete a Israel por medio de Balaam una estrella, un rey, pero un rey que vendría ¿qué? A rescatarlo de sus enemigos. Esto es muy importante para lo que estamos viendo en el párrafo 10. No solo viene a legislar, no solo viene a conquistar nuestros corazones, como vamos a ver la otra semana, sino que viene a derrotar a todos nuestros enemigos. Él será el dominador. La otra semana vamos a continuar con lo típico del Antiguo Testamento y terminaremos viendo el oficio real del Señor Jesucristo.